Buenos días muchachos, el día de hoy veremos el tema de razones trigonométricas. Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquella figura que cuenta con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Asimismo, cuenta con dos segmentos de menor longitud, los cuales tienen como nombre catetos. En este caso vemos que los catetos se encuentran a la par del ángulo de 90 grados. Entonces aquí vemos un cateto 1 y acá se encuentra el cateto 2. Pero igual, esto puede ser que en el lugar del cateto 2 puede estar el cateto 1. Además, cuenta con una hipotenusa. Este es el segmento más grande del triángulo y que se encuentra ubicado al frente del ángulo de 90 grados. Ahora veremos un poquito de razones trigonométricas. Y vamos a empezar con varios conceptos que son de importancia para aprender dicho tema. Está el concepto de hipotenusa, el cual corresponde al segmento de mayor medida y que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. Como les decía en la figura anterior, la hipotenusa siempre va a estar de frente al ángulo recto y es el segmento más grande. Además, vemos que el cateto opuesto corresponde al segmento que no coincide a ninguno de los dos ángulos del cual se hace referencia. En pocas palabras, el cateto opuesto es aquel cateto que se encuentra al frente del ángulo que estemos estudiando. Y el cateto adyacente corresponde al segmento con el que coinciden algunos lados del ángulo de referencia. Por ejemplo, vemos que en el ángulo alfa, el cateto opuesto corresponde al cateto 1 y el cateto adyacente es aquel que se encuentra a un costado del ángulo, es decir, a la par del mismo. Ahora veremos un poquito de las razones trigonométricas. Existen tres: el seno, coseno y la tangente. El seno está constituido por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si vemos este ejemplo, vemos que el ángulo a estudiar es el ángulo alfa. Por lo tanto, el cateto opuesto corresponde al segmento que está al frente de dicho ángulo. En este caso, consideramos que es C. Y la hipotenusa, que es aquel segmento que se encuentra al frente del ángulo recto. En este caso, corresponde a A. Ahora veremos la razón del coseno, el cual está constituido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Viendo la figura, podemos ver que el cateto adyacente del ángulo alfa corresponde a B. Entonces decimos que es B sobre la hipotenusa, que se sabe que es A. Por último, podemos ver que la tangente está constituida como el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Siguiendo la misma línea del ejemplo, vemos que el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde a C
sobre el cateto adyacente, que es B, lo que genera C sobre B. Este caso que hemos estudiado hace referencia a valores en términos de variable, pero existe el caso de que vengan números y el proceso sería similar. Ahora, para aplicar lo que hemos aprendido acerca de las razones trigonométricas, realizaremos un ejemplo, el cual dice: en base a la figura que tenemos, determine las 3 razones trigonométricas para cada uno de los ángulos del triángulo. Vamos a comenzar determinando las razones del ángulo alfa. Si calculamos el seno, se sabe que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si vemos en la figura, el cateto opuesto corresponde al segmento A, que aquí lo tenemos, y la hipotenusa corresponde a C. Por lo tanto, la razón seno de alfa es igual a A sobre C. Es importante colocar la razón trigonométrica, el ángulo que estamos estudiando y el resultado del mismo. Ahora determinaremos la razón trigonométrica del cos. Si vemos, el cos corresponde al cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa. Eso es equivalente a cos de alfa igual a B sobre C. Y la tangente podemos ver que es igual al cateto opuesto, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que corresponde a B. De igual manera, seguimos la lógica de colocar la razón en paréntesis el ángulo e igualado a la razón. Un consejo que podría ayudarles para poder determinar eso con más facilidad es colocando las razones, o más bien definiendo quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, podemos decir que el cateto opuesto corresponde a A. El cateto adyacente es igual a B. Y la hipotenusa es igual a C. Esa manera es una alternativa para evitarnos estar viendo la figura. Asimismo, hay que tener claro que dependiendo del ángulo, las razones trigonométricas van a cambiar. Aquí voy a hacer hincapié a que estas características corresponden al ángulo alfa. Ahora, para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento, realizarán 2 ejercicios, en el cual van a determinar las razones trigonométricas de los 2 ángulos presentes en las figuras. Ahora daremos solución a los 2 ejercicios que se plantearon como práctica. Comenzaremos con el ángulo X. Entonces, para hacer más fácil la comprensión, vamos a irnos al ángulo de estudio
lo marcamos y vamos a ver varios aspectos que son importantes. Se ve que el cateto opuesto es 15, el cateto adyacente es 8 y la hipotenusa corresponde a 17. Eso que acaba de decir lo vamos a anotar para hacer más fácil la solución del ejercicio. Decimos que el cateto opuesto es igual a 15, cateto adyacente igual a 8 y la hipotenusa igual a 17. Ya con eso vamos a obtener las razones trigonométricas. Decimos que seno de x es igual al cateto opuesto, que es 15, sobre la hipotenusa. Luego, cos de x igual a cateto adyacente, que es 8, sobre la hipotenusa, que es 17. Luego, el tangente, que es igual a decir a cateto opuesto que es 15 sobre adyacente, que es 8. Y ya con esto obtenemos las razones trigonométricas para el ángulo X. No obstante, para determinar las razones trigonométricas del ángulo P, vamos a hacer lo siguiente. Como desde el principio les comenté, lo más ideal es irnos al ángulo que estamos estudiando y señalar los componentes que se necesitan. Se ve que el ángulo opuesto en el ángulo P es 8, mientras que el adyacente corresponde a 15 y la hipotenusa a 17. Cabe destacar que de acuerdo a la posición de los ángulos, los catetos pueden cambiar. Entonces vamos a anotar los datos principales. Decimos que el cateto opuesto de P es igual a 8, el cateto adyacente es 15 y la hipotenusa, que es la misma, que corresponde a 17. Hacemos énfasis aquí a que estamos calculando las razones trigonométricas para P. Ya con esto podemos obtener las razones trigonométricas. Decimos que el seno de P es igual a cateto opuesto, que es 8, sobre la hipotenusa. Después decimos que cos de P es igual al cateto adyacente, que corresponde a 15, sobre 17. Por último, la tangente de P igual al cateto opuesto, que es 8, sobre el adyacente, que es 15. Y de esta manera determinamos las razones trigonométricas para el ángulo P. Como les he comentado a través de la clase, tenemos que hacer énfasis a que cuando calculamos una razón trigonométrica, debemos de colocar la razón y el ángulo que estamos estudiando para ser más sintéticos en nuestros procesos. Y ahí está la solución del primer ejercicio. Para hacer el segundo ejemplo, voy a eliminar eso que he realizado para tener más espacio. Okay.
Y ahora trabajaremos de la misma manera. Vamos a estudiar el ángulo lambda, que es este que se encuentra a este costado. Entonces voy a colocar que estamos estudiando a lambda, y hacemos el mismo proceso. Nos vamos a la figura, señalamos el ángulo, identificamos nuestro cateto opuesto, que es 5, nuestro cateto adyacente, que es 12, y la hipotenusa, que corresponde al valor de 3. Ahora colocaremos eso que he dicho en palabras para hacer más simple el proceso. Decimos que el cateto opuesto es igual a 5, el cateto adyacente es igual a 12, y la hipotenusa es igual a 3. Y de la misma manera que resolvimos el ejemplo anterior, calcularemos nuestras razones trigonométricas. Decimos que seno de lambda, el seno de lambda es igual al cateto opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 13. Luego el cos del lambda es igual al cateto adyacente, corresponde a 12, sobre la hipotenusa, que es 3. Y el tangente de lambda es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Y de esta manera determinamos las razones trigonométricas para lambda. Ahora vamos a determinar las razones trigonométricas para el ángulo beta. Entonces, colocamos el ángulo que vamos a estudiar y nos vamos a la figura a identificar quién es su cateto opuesto y el adyacente. Entonces señalamos nuestro angulito y vemos que el cateto opuesto a beta es 12, su adyacente es 5 y la hipotenusa es 3. Esos datos los copiamos. Decimos que el cateto opuesto es igual a 12, cateto adyacente igual a 5 y la hipotenusa igual a 3. Ya con eso vamos y calculamos nuestras razones. El seno de beta es igual al cateto opuesto, que es 12, sobre la hipotenusa. Después cos de beta, que es igual a 5 sobre 2. Por último, nuestra tangente de beta es igual a 12 sobre 5. Y de esta forma resolvimos lo que nos estaban preguntando desde un inicio. Espero que al haber hecho estos ejemplos como práctica haya fortalecido el conocimiento que han logrado adquirir en toda esta clase. Les agradezco enormemente el haber estado el día de hoy, y cualquier pregunta o sugerencia se las agradezco. Muchas gracias.